Ok, empezamos entonces. Buenas noches, nos encontramos con el señor Jimmy Lisa González, coordinador regional de coordinador de la región en cuanto a estrategia sanitaria de salud mental y cultura de paz. Mi nombre es Angelo Murillo, somos estudiantes de la Universidad UPC, estamos en el noveno ciclo. Eh, para empezar esta entrevista, señor Jimmy, ¿me puede explicar cuál es la definición de la ansiedad? Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es importante poder compartir conocimientos con compañeros, con estudiantes, más ahora que estamos en este contexto de la pandemia. Me imagino que va a ser la entrevista relacionada a eso. Bueno, en sí la ansiedad forma parte de lo que conocemos nosotros en salud mental como lo que son los trastornos afectivos emocionales. Y la ansiedad, pues, es un estado afectivo netamente caracterizado por sintomatología tanto física como psicológica, conductual, fisiológica incluso, donde predomina lo que es los estados de tensión, preocupación, miedo. Eh, a nivel fisiológico, estamos hablando de aceleramiento del ritmo cardíaco, sudoración, tensión corporal. A nivel psicológico, estamos hablando de pensamientos distorsionados, como que algo me va a pasar, como que no voy a poder controlar la situación, eh, cierta impotencia de cierta forma. A nivel conductual, estamos hablando de que se pueden realizar algunas actitudes de evitación o escape, dependiendo del estímulo que resulte aversivo, ¿no? Para esta persona, ¿no? Entonces, la ansiedad abarca muchas cosas. Dentro de la ansiedad encontramos lo que es el estrés, el pánico, lo que es ya las conductas compulsivas, dependiendo del tipo de ansiedad que uno pueda presentar, ¿no? Entonces, en sí abarca múltiples síntomas, tanto manifiestos como encubiertos. Manifiestos hablamos de ciertas actitudes que podemos percibir y encubierto que netamente es a nivel de pensamientos, ¿no? Puedo estar presentando una crisis de pánico, pero así nomás no lo manifiesto. Y obviamente esto perjudica pues el desempeño a nivel personal, familiar, social, académico, ¿no? Escolar, si fuera el caso de un adolescente o un niño. Y muchas veces también, dependiendo el grado o el nivel de ansiedad, puede llevarnos a tomar conductas de manera impulsiva o puede bloquearnos y simplemente tener un estado más que todo estático, el cual hace que no realicemos ningún tipo de respuesta, ¿no? Ok, Entonces, encontrar una definición exacta para lo que es ansiedad es, es netamente un término bastante amplio, ¿no? Abarca muchas áreas más que todo. ok, sí. Usted mencionó que depende mucho del tipo de ansiedad. ¿Existen tipos en este problema? Tendríamos que primero hacer una, un deslinde porque hablamos de ansiedad. Generalmente la ansiedad puede ser ansiedad leve, moderada, severa. Podemos hablar de trastornos de pánico, que netamente es una ansiedad de tipo ya severa, el cual requiere un tratamiento psiquiátrico, farmacológico. Generalmente se brindan ansiolíticos o en el peor de los casos también se brindan antidepresivos. Es más, forma parte del tratamiento empezar con ansiolíticos y luego posteriormente a la par o culminando la suspensión de los ansiolíticos, se empiezan a brindar antidepresivos también, ¿no? Esto ya a nivel neurológico tiene sus efectos que de cierta manera merman o disminuyen estos síntomas de ansiedad. Entonces, sí, hay ansiedad leve, hay ansiedad moderada, hay ansiedad severa, y de acuerdo al nivel de ansiedad, tenemos lo que son los trastornos, ¿no? Ya cuando hablamos de una ansiedad a nivel grave, hablamos de tipos de trastorno como trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, agorafobia, que ya son trastornos que ya requieren más que todo una intervención psiquiátrica y también una intervención psicológica como lo que es la psicoterapia, ¿no?
¿Hay una forma de evitar ese tipo de problemas o es algo que tarde o temprano la mayoría de personas podría tener? Mira, en salud mental o en psicología es importante que sepamos de que en el caso de los psicólogos, muchos nos formamos en muchas escuelas terapéuticas, por decirlo así. Mi formación es cognitivo-conductual, el cual hace referencia de que aborda los problemas de ansiedad haciendo la intervención a nivel de modificación de pensamientos, el cual repercute en lo que es la conducta. Entonces, ¿podemos prevenir crisis de ansiedad? Tal vez, haciendo lo que es difusión con sesiones educativas, videos, audios, acerca de algunas indicaciones para el manejo de la ansiedad. Pero tendríamos que ver qué cosa es lo que genera la ansiedad. Hay que detectar primero por qué se genera este cuadro, porque uno no nace con un trastorno o un episodio de ansiedad, generalmente uno lo va desarrollando. Y eso se debe a las experiencias que de cierta forma uno va adquiriendo a medida que va experimentando su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que desde su infancia tienen miedo a las arañas por un episodio capaz de que le picó una araña o que vio una araña grande mientras dormía, entonces eso le va generando una fobia específica, que es un tipo de trastorno de ansiedad, y que cuando es grande, al ver una araña, pues genera pánico, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver también las experiencias previas que haya podido tener esa persona o grupo de personas para poder evaluar el nivel de complejidad, en este caso, de ese episodio de ansiedad, ¿no? Pero si se puede prevenir, sí, haciendo difusión de actividades preventivo-promocionales para el control o el manejo de la ansiedad en situaciones de crisis. Eh, Hay una cierta confusión de la mayoría de las personas en cuanto al estrés y a la ansiedad. Creen que una es consecuencia de otra o que son similares. ¿Existe alguna diferencia o o son dos tipos de problemas diferentes? Ok, generalmente atribuyen el término ansiedad a una respuesta fisiológica. Fisiológica estamos hablando de lo que es, por ejemplo, sudoración, taquicardia, eh, a veces hasta el estómago se nos puede soltar, capaz tartamudeamos al momento de hablar o nos desmayamos, ¿no? Entonces, generalmente la ansiedad la atribuyen a eso, para la parte fisiológica. Y el estrés, más que todo, tiene que ver a nivel psicológico, una carga emocional de presiones que puede tener a nivel social. Por ejemplo, cuando uno tiene estrés, cuando por ejemplo tiene mucha carga laboral, a tal punto de que la ansiedad puede formar parte del estrés, es uno de los síntomas. El desvanecimiento forma parte del estrés. Hablando de estrés, también tenemos que diferenciar sobre lo que es el distrés y el euestrés. El distrés es, por ejemplo, esa carga laboral o presión que uno pueda tener ante los estudios, ante el trabajo, ante la familia, pero el distrés lo que hace que una persona termine enfermándose, termine capaz en un hospital o termine con desmayos o termine en cama y poco a poco va generándose enfermedades. Incluso se asocia a otras enfermedades como por ejemplo hay personas que no tienen diabetes y por una carga de estrés muy elevada generan la diabetes, aparte por la genética que puedan tener, ¿no? En cambio, el euestrés es también un nivel de presión que pueda tener a nivel del contexto en el que se desenvuelve, pero lo que va a hacer esta persona es lo va a utilizar de manera positiva para lograr metas y objetivos, por ejemplo. Por ejemplo, los deportistas continuamente están en constante estrés, porque pues tienen que ganar de cierta manera cierto partido o cierta competencia. Pero a pesar de que están en un estado tensional, al momento de competir, pues ese nivel de estrés lo transforman en positivo y lo toman como una motivación para lograr sus objetivos. Entonces, la ansiedad sería uno de los síntomas que estarían dentro de lo que es el estrés. Pero el estrés, en algún momento de nuestra vida, todos lo pasamos. Hay algunos que lo manejamos de manera adecuada, como hay algunos que no. Ahí hablamos también del nivel de habilidades que una persona pueda tener para controlar esas situaciones, ¿no? Claro, sí, dependería de las personas, ¿verdad? Y en cuanto a eso, ¿qué personas están más propensas a tener ese tipo de problemas de ansiedad?
Eh, la pregunta es bastante amplia. Vamos a tratar de encasillarla en el sentido de que va a depender de muchos factores. Puede deberse la dinámica familiar, el estilo de crianza que uno haya tenido. Puede deberse a nivel social, de acuerdo a su desempeño en la escuela, en la universidad, con las amistades. Puede deberse tal vez a un problema físico que también puede generar un nivel de ansiedad, por ejemplo, las personas que tienen trastornos alimenticios, ¿no? O simplemente evitan subir de peso es porque están gobernados por un nivel de ansiedad. Entonces, cuando tú me preguntas qué personas son más propensas, pues todos somos propensos a experimentar cuadros de ansiedad. Lo que va a depender es el contexto en que este cuadro se desarrolla. Yo puedo tener una familia, una dinámica familiar armoniosa, todos se pueden llevar bien en casa, pero desarrollo mi cuadro de ansiedad capaz en la universidad, por los cursos, por las prácticas, por la tesis, por la monografía. Entonces, eso me genera un cuadro de ansiedad o un cuadro de estrés muy agudo, el cual hace que pueda desencadenar un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, va a depender de cierta manera el contexto donde uno se desenvuelve para desencadenar o no un cuadro de ansiedad. Ahora, si hablamos netamente de lo que es tipo de personalidad, existen varios tipos de personalidad. En este caso, hablamos de la personalidad flemática, que hace referencia a que una persona es inhibida, es callada, es retraída, que de cierta forma no expresa mucho lo que dice, lo que piensa y lo que siente. Y esta persona generalmente va acumulando, a tal punto de que pues no logra controlar esta tensión y puede explotar e incluso puede generar también un cuadro de estrés o un cuadro de ansiedad. Hablando de lo que es de manera caracterológica, ¿no? Ahora, hay muchas teorías que hablan acerca de las personalidades que pueden ser propensas a experimentar cuadros de estrés o cuadros de ansiedad. Entonces, es una pregunta bastante amplia, pero generalmente va a depender del contexto donde la persona se desenvuelve. Ok, y ahora hablando de un tema más ya de consecuencia, el no poder sobrellevar ese tipo de ansiedad, ¿qué consecuencias tanto mentales y físicas podría causar? Eh, Consecuencias de que podría generar una dependencia. Por ejemplo, cuando una persona experimenta lo que es el enamoramiento, cuando de cierta manera se genera una ruptura amorosa, entonces se genera una dependencia emocional. Y esto, muy aparte de que entre en cuadros depresivos, también puede entrar en cuadros ansiosos. El insomnio, por ejemplo, la falta de apetito, el hecho de estar pensando, tener obsesiones que tienen que ver con lo que son cuadros de ansiedad. Podría generar dependencia emocional, podría generar eh, cuadros, por ejemplo, de conducta impulsiva, de consumir, en este caso, alcohol, por ejemplo. Las personas que están en un cuadro de ansiedad también pueden generar problemas de consumo al tabaco o otras drogas o incluso el alcohol, ¿no? Ahora que estamos en el contexto de la pandemia, se está generando mucho temor a salir, por ejemplo. Se están generando conductas obsesivas compulsivas. Entendemos que ahora por el contexto es muy importante el correcto lavado de manos, ¿verdad? Pero a veces esto ya se sale de control y hace que las personas tengan conductas impulsivas y se lastimen las propias manos o incluso tengan pensamientos que de cierta manera son distorsionados y solamente el hecho de abrir la puerta piensan que ya el virus ingresó o el hecho de que una persona llega, ya estamos continuamente en estado de alerta, interpretando tal vez de manera distorsionada que ya somos contacto directo para contraer el virus. Sucede que estos pensamientos se ven reforzados por las noticias, por lo que vemos en la calle, ¿no? Si nos ponemos a analizar el año pasado, el usar mascarilla era sinónimo de enfermedad. Ahora, el usar mascarilla es sinónimo de que te estás cuidando, de que es salud, ¿no? Es como lo que llamamos, o como la OPS dice, la nueva normalidad, ¿no? Más bien, el que no usa mascarilla es sinónimo de enfermedad ahora, ¿no? Entonces te vas dando cuenta cómo
este contexto pues hace que todos entramos en un proceso de adaptación y afecta también a las personas porque pues ahora quién está seguro de salir y tomar un carro y venirse tranquilo. Estamos continuamente pensando en que me voy a contagiar, que pues quién se habrá sentado en este asiento, estamos con nuestro alcohol, estamos con nuestra mascarilla, que de cierta manera es para prevenir el contagio, pero también genera pensamientos repetitivos y eso también genera ansiedad. Por ejemplo, ahora que te den en la mano, ¿qué viene a tu mente? Ya me contagió, se habrá lavado, no se habrá lavado, y eso genera un estado de tensión. Hablando de tensión, a la vez contractura muscular y genera también estrés, en el sentido de que tenemos pensamientos distorsionados y esto genera ansiedad, porque estamos continuamente, capaz experimentamos un aceleramiento cardíaco, capaz experimentamos sudoración, ¿no? Entonces todo eso es consecuencia de lo que ahora podríamos estar pasando, ¿no? Creo que ya, como dice usted, ya centrándonos en la coyuntura actual, este es un factor importante, el confinamiento, el que haya hecho que se haya incrementado el nivel de ansiedad en no solo en los jóvenes, sino en los universitarios, por ejemplo. Bueno, eso tendríamos que verlo a nivel en los jóvenes universitarios. eh, claro, genera también un nivel de ansiedad, no solamente por el tema del temor al contagio, sino que también por el hecho de que llevamos clases virtuales. Entonces, el hecho de hacer bien el trabajo o no, o el que tengo clases, entonces son más factores que de cierta manera se suman y hace que los niveles de tensión o de ansiedad sigan aumentando, ¿no? Por ejemplo, antes era en la universidad, íbamos a la ciudad universitaria y podíamos tener acceso a toda la información porque estamos cerca, ¿no? Pero ahora que estamos en casa, si bien es cierto, el Internet nos ayuda, pero siempre nos falta algo, ¿no? Como que quisiera complementar más. ¿Y cómo poder obtenerlo? Por ejemplo, las reuniones de Zoom, por ejemplo, ahora, nos ayuda a poder cumplir con nuestro trabajo, pero ¿qué pasa si uno no se conecta? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos en línea y no llega el internet o se entrecorta? Entonces eso también genera molestia, incomodidad, preocupación y alimenta lo que es el estado de tensión. Ahora, puede perjudicar en su desempeño académico, pero también todo va a depender de cómo interpreta la persona esta situación. Aquí hablamos de lo que es el manejo de emociones, ¿no? Entonces, y a esto se suma también de que por el mismo hecho de tener estados de ansiedad o de estrés, en algunas ocasiones generan en jóvenes universitarios el síndrome de la cabaña o el miedo a salir de casa, ¿no? Tras el confinamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que de cierta manera no queramos salir de nuestro hogar, de nuestra zona de confort. Entonces, si sumamos el hecho de ver las noticias, el hecho del temor a salir a la calle y el hecho de tener los trabajos en las propias universidades. Entonces, todos estos factores que si no logramos tener un control de esas situaciones, nos va a perjudicar definitivamente en el manejo de la ansiedad. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hay personas que no tienen la posibilidad eh, de consultar con un psicólogo o con una persona que la pueda ayudar en este tipo de problemas, ¿no? Usted, en su experiencia, ¿qué es lo que le recomendaría a las personas que están sufriendo por estos tipos de trastornos de ansiedad? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer, en primer lugar, un buen uso del tiempo libre. Si bien es cierto, ahora estamos trabajando más de manera remota, o estamos asistiendo a clases de manera virtual, pero eso no quita que tenga que haber una alteración en nuestro horario diario o nuestras actividades diarias. Eso quiere decir que cuando se trata de estudiar, vamos a estudiar. Cuando se trata de tener un tiempo para hacer un uso del tiempo libre adecuado, pues hay que hacerlo. Respetar los alimentos, evitar consumir alimentos que de cierta manera contengan cafeína, como la gaseosa, el café, el té, bebidas energizantes, ese tipo de alimentos hace pues que también experimentamos un estado de ansiedad. Lo segundo es, por ejemplo, pasar más tiempo con la familia o mantener la comunicación con nuestros seres más cercanos, amistades o familiares. Eso de cierta manera hace que los niveles de ansiedad también disminuyan.
Practicar ejercicio, pero practicar ejercicio no hace referencia a que voy a empezar a cargar peso, voy a salir a correr, no, o sea, desde casa podemos empezar a hacer lo que es estiramiento, por ejemplo, que de cierta manera hace que nuestro cuerpo también se mantenga en actividad. Y muy importante respetar las horas del sueño. Pero para respetar las horas del sueño, tenemos que practicar higiene del sueño. ¿Y qué cosa es higiene del sueño? Es una serie de indicaciones o de pautas que nos ayudan a poder conciliar y mantener el sueño, como por ejemplo, dormir con pijama, no con ropa que utilizamos durante el día. De cierta manera, el cuarto tiene que estar oscuro, sin luz de televisor o de lámparas o con el celular, el cual traspasa los párpados y no nos permite tener un buen sueño. El cuarto tiene que estar ventilado. Sé que estamos ahora en una época del año donde pues hace bastante frío, pero eso no quita que podamos dormir con la ventana un poco abierta o la puerta un poco junta, porque lo ideal es que ese aire que nosotros inhalamos y exhalamos también se purifique, circule. Y lo otro también sería tomar alguna bebida como una infusión, sea manzanilla, sea anís, sea valeriana, o leche en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, para que de cierta manera pueda también ayudar en lo que es la conciliación del sueño. Y otra indicación más sería que se ayuden de música relajante, por ejemplo. Eso nos va a ayudar a que de cierta manera podamos tener higiene del sueño y podamos conciliar el sueño, ¿no? Y otra pauta más que podríamos recomendar es, de cierta manera, como ya mencioné, pasar bastante tiempo con la familia, comunicarse, decir lo que piensa, lo que siente, evitar el retener cosas o el guardarse cosas, porque de cierta manera eso lo que hace es que uno se llene de más y más tensión y esto perjudica, pues, ¿no? Este tipo de situaciones y afecta en lo que es el desempeño a nivel personal, familiar o académico, ¿no? Sí, creo que voy a tener en cuenta eso de la higiene del sueño, porque últimamente creo que todos, bueno, nosotros somos universitarios, estamos teniendo como que un poco de estrés, ¿no? Por todas las carreras que tenemos, ya estamos próximos a terminar la carrera también, entonces es bueno tomar en cuenta lo que usted menciona. Bueno, señor Jimmy, le agradezco de verdad por el tiempo. Todo lo que usted nos ha mencionado es muy importante y nos ha ayudado a enriquecer nuestro punto de vista en cuanto a la ansiedad. Eh, la verdad que sí, le agradezco mucho por su tiempo. Sí, bueno, nuevamente, como te hago mención, gracias por la invitación. Lo importante es de que podamos, de cierta manera, poner en práctica estos pequeños indicaciones, porque sí, lo ideal sería cuando se sufre un estado de ansiedad, también sería recomendable practicar, por ejemplo, la respiración profunda, inhalar por nariz, retener la respiración 5 segundos y exhalar por la boca, ¿no? También eso ayuda a que podamos mantener estas crisis de ansiedad alejadas de nosotros y siempre mantener la comunicación continua con la familia, ¿no? Ahora que estamos en un contexto bastante delicado, no quita que nosotros también seamos promotores de difundir la salud mental tanto en la familia como en compañeros, como en amistades, para que todos podamos ser beneficiarios de estas situaciones, ¿no? Y sobre todo, no afecte nuestro desempeño en todas las áreas en las cuales nos podemos desenvolver. Cuando uno llega ya al tratamiento farmacológico, ya estamos hablando de una crisis bastante ya delicada, ¿no? Entonces, evitar llegar a eso y si tenemos compañeros o amigos que presentan ese tipo de situaciones, podemos detectar y podemos hacer la adecuada derivación, ¿no? Para eso tenemos los establecimientos de salud, para eso tenemos los centros de salud mental comunitario, en este caso a nivel de Callao tenemos 5, que contamos pues con equipo multidisciplinario para poder hacer esta intervención de manera inmediata y también lo que hacemos son las teleconsultas o las teleorientaciones donde de cierta forma también contamos con un equipo especializado para brindar orientaciones a las personas pues, que presenten ese tipo de crisis, ¿no? Entonces, te invito a ti y a tus compañeros a que de cierta manera nos ayuden a hacer la adecuada derivación de estas personas y presentar en estas crisis. Y una última recomendación sería pues que en vez de estar viendo noticias negativas sobre lo que es el virus, pues veamos cosas positivas que nos puedan alegrar y motivar
a querer vivir más y sobre todo a fomentar pues la tranquilidad en casa o en el trabajo o en la universidad y sobre todo cumplamos con nuestros objetivos a corto o a largo plazo, bueno, en ese caso ustedes a corto plazo porque ya están a punto de ser profesionales y ayudarnos a difundir, pues, ¿no? Para que todos podamos gozar de salud mental. Es lo que te puedo recomendar ya para ir finalizando esta entrevista. Ok, señor Jimmy, muchas gracias por sus recomendaciones y es muy importante tener en cuenta lo que usted menciona, ¿no? En estos tiempos creo que la salud mental es lo que más debe primar. Y nada, muchas gracias por todo. Creo que aquí culminaría la corta entrevista, creo, pero muy, muy interesante. Eh, Muchas gracias, señor Jimmy, de parte de mis compañeras y de mi parte. Bien, no te preocupes, ya muchísimas gracias, como te mencioné, y presto a una próxima entrevista, de ser el caso, y para poder compartir más experiencias. Muchas Cuídate gracias. bastante y saludos a tus compañeros. Cuídense, que les vaya bien. Buenas noches. Nos vemos.